Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Abramos pues nuestras Biblias allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo, para continuar con versículo 3. La semana pasada iniciamos, vimos este pasaje, la primera parte de este tema, que es la condición para vida eterna, conforme a la Biblia nos lo presenta. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La semana pasada vimos la primera parte, que la condición para vida eterna es conocer al único Dios verdadero. Y conocer al único Dios verdadero es tener amor. Dice el Evangelio, la carta de Juan, que el que no ama no ha conocido a Dios. Si no tenemos amor, no conocemos a Dios y no tenemos vida eterna. También vimos que conocer a Dios es entender el temor de Jehová. Por allá vimos una cita ya en el libro de Proverbios. Ser fiel es otra manera de conocer a Dios. Tener el Espíritu Santo y tener una relación íntima con Dios para poder conocerle. Y esa relación íntima nunca va a ser agradable para la carne, porque la mayoría de las ocasiones pudiese ser que sea por medio de pruebas, por medio de aflicción, como conoció Job a Dios. Si yo sé que mi Redentor vive, tuvo un conocimiento de Dios Job, y en la carne no fue tan agradable. Por ello a veces no es tan agradable para la carne, pero es una relación con Dios. Solamente así se conoce al único Dios verdadero, y solamente así podemos tener la vida eterna. Bien, hoy vamos a ver otra parte, que es conocer a Jesucristo, a quien ha enviado. Y esa parte a quien has enviado es importante para todo aquel que quiera llegar algún día y que se cumpla con él aquí en la tierra, el adagio, aquel que descanse en paz. Tiene que conocer a Jesucristo, pero al que Dios ha enviado. Porque lamentablemente en el mundo, y para perdición de las personas que quisieran tener algún día el cielo como recompensa, han creído o se han diseñado o han llevado a la práctica otro Jesucristo, no el que ha enviado el Padre, sino al que el hombre mismo se ha diseñado, al que lo traen como un colguije, o al que lo traen o lo ponen en una situación como no poderoso, de que necesita ayudantes. Jesucristo, como si necesitase ayudantes. Hay que conocer claramente al Jesús, pero al que Dios ha enviado, al que el Padre ha enviado. El que el Padre ha enviado dice la Biblia que Él viene a hacer la voluntad del Padre. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38, dice la Escritura, Juan 6, 38, dice ahí que esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice el Señor Jesús. Ese es el versículo 39. El versículo 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra, se sujetó al 100% al Padre Celestial. Nunca tuvo una idea o una orden de nadie que no fuese el Padre Eterno. Aún aquella orden que le hace, o aquella sugerencia, o aquella petición que le hace su madre terrenal en el primer milagro, en las bodas de Caná, no fue por voluntad de la propia madre de Jesús, la madre terrenal, sino, ¿ustedes creen que Jesús no sabía lo que iba a hacer ahí? ¿Ustedes creen o creemos que Jesús no sabía que su madre le iba a pedir eso? Porque pues Él lo sabe todo. El que escudriña los corazones todo lo sabe.
sabe lo por venir. Él sabía lo que iba a pasar ahí. Pero él obedeció al Padre eterno, no a la Madre eterna, al Padre celestial, porque él vino a hacer la voluntad del Padre. No vino a cumplir caprichos. Con esto debemos de entender que Jesús no vino a cumplir caprichos y gustos personales de cada uno de los que piensen en seguir al Señor Jesús, sino vino a hacer la voluntad del Padre, a morir en la cruz para dar salvación a los que creamos en su santo y gran nombre. Ese es el Jesucristo, el que ha enviado, porque hay otro Jesús por medio del hombre, diseñado del hombre, que obedece a alguien más que no sea el Padre, que escucha a alguien más que no sea el Padre, para hacer la voluntad. Cuando vino y estableció el pacto, cuando vino y estableció el sacrificio, cuando vino y estableció el camino, cuando vino y estableció el ordenamiento, los mandamientos y todo, vino y lo que hizo fue la voluntad del Padre. Nunca voluntad humana hizo. Todo fue lo que el Padre le había enviado. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 16 y 17 dice, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina, si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vino a hacer la voluntad de Dios, del Padre, todo lo relacionado al plan de redención, al camino. Jesús vino a ejecutarlo tal como. Y vino a dar la enseñanza que el Padre le había encargado que trajese correspondiente al nuevo pacto. No vino a traer la enseñanza mosaica, no vino a traer enseñanza de nadie más, porque la palabra doctrina es enseñanza. Vino a ministrarnos la enseñanza del Padre, el camino que por medio de su Hijo Jesucristo se iba a establecer. Hoy, cuando Jesús es glorificado, cuando Jesús es recibido en gloria, Jesús sigue haciendo la voluntad del Padre, porque ya hemos estudiado por ahí los viernes que es nuestro sumo sacerdote, y escucha, o por medio de él hace llegar la oración que nosotros hacemos. Pero aún así, no sigue haciendo la voluntad de nadie más que la del Padre al estar haciendo su ministerio en este momento. Muchos han tenido la idea de que Jesús obedece a la Madre Eterna, porque nos meten el concepto equivocadamente que se ha metido en mí. Todos, desde que empiezan a crecer, le meten el chip, que la madre es lo más, que la madre es el ser, que la madre es todo, que la madre es todo. Y así crecemos nosotros. ¿Por qué? Porque es parte de la propia idolatría que hay aquí en México. Eso en México, en otros países es otra idea, que la madre te dio la vida, y claro que no es cierto. El único que da la vida es Dios. La madre es un instrumento de Dios para traer vida, es otra cosa. Pero también el Padre, pues el Padre no se puede generar lo que es la vida. Pero aquí en México se ha metido mucho eso, de que la mamá, todo lleva una idea hacia la idolatría. Por eso las personas que están en el grupo religioso de Roma lo toman como algo literal, como algo bíblico, como si fuese algo bíblico. Y dicen, pues sí, ¿cómo no va a obedecer a su madre? Pero Jesús no es humano, no es de esta tierra, no es de este mundo, vino como humano, no de este mundo, no se sujeta a cuestiones, ni tradiciones, ni ideas carnales, ni terrenales, sino solamente a la voluntad del Padre. Y Él ha hecho siempre, ese es el Jesús. El que quiera tener la vida eterna tiene que conocer a este Jesucristo, al que vino a hacer la voluntad del Padre y de nadie más, al que vino a dar la enseñanza del Padre y de nadie más. Si por ahí muchas personas ganan sentimentalismo, lo que es la emoción, pues están yéndose por un camino incorrecto. Por eso dice el Evangelio de Mateo capítulo 24, cuidado, porque muchos dirán, acá está el Cristo, y a muchos se engañarán, dice, a unos de la misma fe, los puede engañar a ustedes mismos, diciendo falsamente, es el Cristo, mira, es el que seguirlo. Se levantarán, dice la Biblia, se levantarán falsos Cristos, o distintos Cristos, que ya están en función, ya los han levantado el propio hombre, pero el único al que debería uno de conocer para tener la vida eterna es a Jesucristo, el que ha enviado. Por eso la condición para obtener la vida eterna es conocer a Jesucristo, pero al que el Padre ha enviado.
También otra cosa de conocer a Jesucristo es imitarlo, imitar a Jesús. Si uno imita a Jesús es que uno lo conoce, porque uno cuando imita a alguien, los niños, bueno, todos fuimos niños y cada quien tuvimos en nuestra mente el imitar a un futbolista tal vez, a un basquetbolista, a un beisbolista, a un artista. Hay personas que se dedican a la imitación y hay otras personas que se dedican a la imitación de otra manera, vestidos como de blanco, que son los mismos. Imitan, va la persona caminando y el mismo va a hacer lo mismo. Aún así los imitadores que imitan a artistas y los mismos imitan a alguien para caer en gracia, para dar una sonrisa a quien lo ve. Si uno imita a Cristo es para estar en la gracia de Dios, no es para caer en gracia, sino para estar en la gracia de Dios. Hay personas que esta cuestión, hermanos, esta cuestión de imitar a Cristo lo llevan al sentido idolátrico, porque los que tienen un ídolo de fútbol o un artista, que todavía hay, antes había más, o será que uno ya creció y ya no está en ese ambiente, tal vez, porque yo me acuerdo que antes, un poquito más atrás de mis años, había un grupo, un quinteto, creo, no sé cuántos eran, de Puerto Rico, que era muy famoso, y todos y todas tenían el póster y los imitaban, los hombres también los imitaban a ellos, y conocían sus pasos de baile, conocían su ropa, conocían su forma de vestir, conocían su forma de comer, y los tenían en el cuarto. Entraba a varios, tocó ver cuartos tapizados de los a quien ellos consideraban sus ídolos. Imitar a Cristo no es hacerlo de esa manera, eso sería como una idolatría. Imitar a Cristo es conocer lo que Él ha hecho, conocer cómo vivió y hacer lo mismo que Él hace. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo nos dice, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Conocer a Jesús es imitar a Jesús, la vida de Jesús, llevar la vida de Jesús, no en forma idolátrica como se hacen aquellas personas que tienen un ídolo futbolista o artista, que lo tienen como ídolo y que cuando lo ven hasta se desmayan y que, bueno, anteriormente, cuando ese grupo estaba, ¿sí saben cuál grupo es? Uno que busca mucho los domingos en las mañanas como alimento, bueno. Bueno, ese grupo cuando estaba, pues tenía mucho auge entre la juventud en ese tiempo. Y cuando vino aquí, pues cuando lo fueron a ver, hasta algunas pues se desmayaron. Que luego era de cotorreo, de burla, así como, no de burla, sino como de risa. Eso es idolatría, eso. El imitar a Jesús es conocerle para hacer lo que Él hacía. O sea, para poder imitarlo hay que conocerlo. Así como cuando los niños festejan un gol de un futbolista famoso, lo festejan de la misma manera que él, porque lo ven, y cuando no les sale el mismo estilo hasta que les sale, porque lo están viendo. Y entonces ya conocen cómo festeja, y cuando meten un gol a ellos en su juego infantil, lo hacen como su ídolo se los ha enseñado o lo han visto. La cuestión de imitar a Jesús es conocerlo primero, para poder nosotros imitar a Jesús, porque eso es lo que nos va a llevar a conocerle, y el conocerle nos va a llevar a que tengamos la vida eterna. La palabra imitar en el griego nos da la idea nada más de una sombra, Por ejemplo, acá está el sol, aquí está Jesús, y acá está la sombra de Jesús. Y si la sombra se hace allá, uno tiene que estar allá. Eso es imitar. Si la sombra se hace para acá, uno tiene que estar allá. Eso es en el sentido práctico de la palabra griega, imitar a alguien. Es hacer lo mismo que Él hace. A donde Él se mueve, así uno se va a mover. Y lo que es imitar a Cristo es, por eso dice a Gálatas, capítulo 4, si no estoy equivocado, capítulo 5. En Gálatas, capítulo 5, para que veamos un poquito cómo es
crucificar nuestras pasiones y deseos. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo mismo que Él ha hecho, tenemos que hacer nosotros, porque lo hemos conocido. Y uno dice: Jesús vino a cumplir una misión, yo también. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, yo también. Jesús vino a llevar la doctrina del Padre, yo también. Del Padre eterno, no del hombre. Eso es imitar a Cristo. Jesús crucificó sus pasiones y sus deseos, dejó todo aquello. Cuando fue tentado nunca cayó, nunca pecó, porque tenía una misión fija en lo que es su mente, lo que fue su mente y su corazón. Eso es imitar a Cristo. No traerlo colgado aquí, no traerlo tampoco en los labios, sino traerlo en la práctica, en los hechos. ¿Cómo era Jesús? Manso, como tiene que ser manso. Batallamos, sí, porque a veces la carne no nos permite, pero vamos a tratar o vamos a hacer imitar a Cristo. Pues es complicado, hermanos, esto, porque Jesucristo, cuando era injuriado, cuando era insultado, dice la Biblia que no abrió su boca jamás. Y cuando uno le insulta, ¿qué hace uno primero? Y a ver, dime por qué, y esto y que el otro. Y no hemos crucificado todavía. Estamos en un proceso, pero para tener el conocimiento de Cristo tenemos que pasar por ese proceso y experimentar los vituperios y experimentar todo lo que pasó al Señor Jesús para realmente conocerlo, para conocer la intimidad, para conocer su corazón, para conocer su mente. Porque solamente así es como uno puede conocer al Señor Jesús. Cuando uno es objeto de injuria, de falso testimonio, y luego uno dice, y luego no puedo responder, y luego no puedo decir, y luego no puedo hablar, y luego no me puedo defender, y luego no me puedo vengar, no me puedo explicar, y uno se queda como maniatado, porque el cuerpo sí quiere, pero uno dice, soy de Cristo y no lo debo de hacer. Y luego viene una calma enorme, una calma, un sosiego, una paz. Entonces dice, es que por eso Jesús hacía esto, por eso Jesús era esto, por eso Jesús no respondía. Porque si yo me pongo con aquella persona, entonces vamos a discutir, vamos a llegar a un pleito y vienen problemas y más problemas. Y algo que nunca va a terminar. Y luego el problema no acaba ahí, porque yo discuto con aquella persona que me ha difamado, y luego entra mi esposo, mi esposa, mi hijo, la familia, y ya se hizo un gran problema. Y el Señor Jesús, y no hemos soportado lo que el Señor Jesús soportó. Y lo soportó no en balde, sino por el rescate de nuestras almas. Es decir, no es gratis, lo soportó porque quiso, por amor. Pero ¿qué ganó al haber soportado? Las almas que somos nosotros. ¿Qué vamos a ganar nosotros también? Nuestra alma, la salvación que llega allá. Esto es imitar a Jesús, llegar a conocerle para poder imitarlo. Si yo estoy en una tienda comercial y me tratan mal y no me gusta, pero digo, me tengo que acordar de que tengo que imitar al Señor Jesús. ¿Qué hubiese hecho Jesucristo aquí? Como cuando decíamos, ¿qué hubiera hecho aquí cualquiera que me pueda decir, MacGyver, qué hubiera hecho Calimán, qué hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué haría el Señor Jesús? Lo conocemos porque la Escritura lo dice. Entonces uno tiene que hacerlo, eso es imitar al Señor Jesús. Crucificar nuestra carne con sus propias pasiones y con sus propios deseos, y entonces llegaremos a un conocimiento y un conocimiento que es satisfactorio, pero hay que experimentarlo. No es satisfactorio en el momento no, el momento es doloroso, el momento se siente uno impotente de no poder hacer algo, porque es uno cristiano. Y luego cuando alguien le dice, bueno, enséñame un ejemplo de una persona que haya hecho esto, porque tal vez no lo haya. Hay un ejemplo muy, muy grande que se ganó el nombre de un corazón conforme al de Dios, que fue el segundo rey de Israel unido, que fue David, que le perdonó la vida a Saúl. Por eso la Biblia lo menciona así, un corazón conforme a Dios, porque le perdonó la vida a Saúl. Después de que Saúl lo intentó matar por lo que él sentía, por lo que sentía Saúl en su corazón,
en su carne, la envidia, los celos que tenía de David, de que lo alabaran más a David y a él no, y lo quiso matar en 2 o 3 ocasiones. Y el gran rey David, cuando lo tuvo a disposición, pudo haberlo matado con justa razón, pudiese haber sido. Pero entendió algo David, dice, no, ¿cómo voy a hacerle algo al ungido de mi Señor? Todavía respetaba lo que era en ese tiempo el rey Saúl. Por eso se ganó el que la Biblia lo considere como un corazón conforme a Dios. ¿Por qué? Porque así como David perdonó a Saúl, Dios nos ha perdonado a todos los que creemos en Jesús. Por amor a sí mismo, dice el libro del profeta del Antiguo Testamento. Sí se puede llegar a este nivel de conocimiento de Jesús. Solamente hay que experimentarlo. Bueno, conocer a Jesús también es confiar en el camino, confiar en la fe, confiar en lo que estamos haciendo, confiar que esto es cierto, confiar que la gloria algún día va a llegar, confiar que el cielo es alcanzable por medio de Jesús. Porque si estamos dudando en el camino y será cierto y no será cierto, no hemos conocido al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, nos dice la bendita palabra de Dios así. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, dice el apóstol Pablo. Yo lo conozco, yo sé quién es, yo sé que es poderoso, dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquel inminente día es el día del juicio. Y yo sé en quién he creído. Yo sé que la obra que hago en su nombre, de predicar, de salir, de hablar, no es en vano. No me va a atribuir a mí en algo, porque yo lo conozco. Y sé que es justo. Y sé que es misericordioso. Y sé que todo va a ser recompensado. A veces nosotros dudamos mucho de lo que es el camino espiritual. ¿Cuándo dudamos? Cuando no estamos presentes, dudamos. Cuando no venimos, dudamos de que esto sea cierto. Porque estamos como que con que yo vaya una vez o 2 veces es suficiente. Y no las veces que se han arreglado que estemos aquí como congregación, como iglesia. Porque hay una duda muy escondida o muy expuesta en el corazón, pero la hay. Porque si uno no dudara un poquito, no saldría uno de este edificio en las reuniones. Se nos haría corto el tiempo, quisiéramos más, pero como hay esa estela de duda todavía, de que es que, y a lo mejor es cierto, estoy desperdiciando mi tiempo como si el tiempo fuera de nosotros, estoy desperdiciando el que pueda hacer algo allá, como si hiciéramos tantas cosas allá. ¿Por qué? Porque hay esa duda en nosotros y decir, si no es cierto, ni el tiempo desperdiciado. Y al último se acabó todo. Al último voy a quedar ahí porque ni disfruté y al último ni fue cierto nada de eso. Por eso el apóstol Pablo dice, no, dice, yo sé, aunque yo padezca esto, aunque padezca como cristiano, aunque mi tiempo lo dedique a la obra y lo pueda dedicar a otra cosa, que es la forma de padecer, una de las formas es eso, de que uno el tiempo que Dios le dé, lo dedique uno consagrado a Dios. Dice, pero yo sé en quién he creído, y yo sé que es poderoso para guardar mi depósito para ese gran día. De modo que ese gran día llegue yo confiado y me diga, apóstol Pablo, están las puertas abiertas del cielo, entra, aquí está tu galardón. Lo mismo pasa en nosotros. Para tener la vida eterna hay que conocer a Jesús. ¿Cómo manifestamos que conocemos a Jesús? Cuando estamos aquí en la reunión, cuando no dejamos de congregarnos. Eso es como cuando conocemos a Jesús, porque decimos, voy con el gusto, voy con la alegría, y voy porque yo sé que algún día seré recompensado. Fíjense la recompensa, ¿por qué es, hermanos? Por tener una buena calidad de vida. Porque siendo cristianos, seguidores de la palabra, es una buena calidad de vida. Es una vida en paz, una vida tranquila, una vida sin tumultos. Es una buena vida. Y aún así por eso seremos recompensados. Pero a veces dudamos. Cuando no estamos es que estamos dudando. Otra situación por la cual es conocer al Señor Jesucristo es con los hechos, con la forma de vida. En la carta de Tito, allá era Tito capítulo 1, versículo 16,
Tito 1:16 nos dice la Escritura. Estamos viendo la condición para vida eterna, parte 2. La condición es conocer a Jesucristo al que el Padre ha enviado, para que también nosotros hagamos la voluntad. Conocer a Jesucristo es imitarlo. Conocer a Jesucristo es confiar en la fe. Conocer a Jesucristo es con los hechos, la práctica de lo que sabemos de Cristo. Porque si yo me puedo congregar, si yo puedo predicar, si yo puedo hacer muchas cosas, pero la salvación no es por predicar, la salvación es por demostrar la vida cristiana. Por eso es la salvación. Llevar a Cristo en nuestra mente y que vean a Jesús en nosotros. Porque yo puedo profesar conocer a Dios, dice aquí la Escritura. Profesan conocer a Dios. La palabra profesar es la profesión de fe. Su profesión es que según ellos conocen a Dios. Es como el ingeniero aquel, dice: yo soy ingeniero graduado en tal escuela. A ver, déjalo que haga la obra. Y la obra ni siquiera sabe desplantar, ni siquiera sabe cuánto lleva cada porción de cosas. Y entonces, ¿de qué te sirvió el título si no sabes ejercer tu profesión? Nosotros tenemos un título grande, maravilloso, bonito, bondadoso, privilegiado, honroso, que es ser hijo de Dios, pero tenemos que llevarlo a la práctica como hijos de Dios. Por eso dice la Biblia ahí: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en toda buena obra. ¿Cómo es conocer a Jesús? Es con la práctica. Yo soy cristiano, yo llevo el Evangelio, me tienen que ver a mí que el Evangelio, yo tengo que representarlo, porque es un trabajo muy digno y muy honroso, ser representante del Evangelio. Dice la carta de los Corintios que somos cartas abiertas del Evangelio. La gente nos ve en nosotros, la gente ve en nosotros que nosotros somos seguidores de Cristo, que profesamos conocer a Jesús, que decimos conocer a Jesús. Dice: pues dices conocer a Jesús, pero con tu forma de hablar parece que no. Pero dices conocer a Jesús, pero con tu forma de pensar parece que no. Pero dices conocer a Jesús, pero con lo que tú haces, creo que no lo conoces. Porque tú dices que conoces a Jesús, o sea, Jesús se agrada de que seas así. Somos algo muy bueno, que es que nos vean a nosotros, que nos escudriñen todo nuestro interior, porque está al alcance de las redes sociales, que stalkeen. ¿Saben qué es stalkear? No, stalkear. Cuando alguien ve un face, un perfil de otro, está stalkeando, término que así se le conoce. Es bueno que se metan a lo que somos nosotros y no tener bloqueos de nadie. Somos abiertos. Bueno, la mañana que hablaban del celular, digo, mi contraseña, mi número y todo, lo sabe mi esposa. A mí se me olvida el teléfono y no me regreso. Digo: no, ¿ya para qué me regreso? No hay nada oculto, porque sería una insensatez que le ocultara algo a ella y a Dios no. Pues, ¿qué situación tan algo insensata? Pero es bueno que nos escudriñen a nosotros en todo, que nos vean todo. Qué bueno que hoy hay cámaras, qué bueno que hay cámaras, y ya mucha gente se cuida de eso. Mucha gente se cuida de los celulares para que no los graben, se cuidan. Es una aplicación de lo que es Dios, porque Dios tiene los ojos puestos sobre todo, ¿no? Decía, no me acuerdo si el hermano Pancho nos decía o no me acuerdo quién nos decía que aquel que iba a robar en una tienda, volteó a su lado, volteó a su otro y no veía a nadie, pero le faltó voltear arriba. Nosotros decimos conocer a Dios, decimos conocer a Jesús, participamos de la comunión, hacemos lo santo, que es participar de aquí, pero también conocerlo es llevarlo a la práctica, que nos vean a nosotros que realmente somos cristianos, no para vanagloria personal, ¿no? Sino para que sea atractivo la vida, que nos vean contentos, felices, que digan, así como cuando estaba Pablo en la cárcel y que a pesar de toda la aflicción que estaba pasando, que estaba en la cárcel sin haber hecho nada fuera de la ley,
y estaba cantando. Y decía, bueno, pues ¿por qué canta? ¿Por qué está contento de estar aquí? ¿Por qué dice me gozo en mis tribulaciones, en mis debilidades? Porque no importa lo que pase aquí con tal de ganar a Cristo. No importa lo que pierda aquí con tal de ganar a Cristo. Eso es a llevar la práctica. Sí, hay cosas en la vida que nos ponen tristes, hay cosas en la vida que nos afligen, sí, pero debe ser momentáneo, porque tenemos que reflejar siempre el Evangelio. Así que conocer a Cristo es con los hechos, como dice aquí la Escritura. También, y esto es lo último de este pequeño estudio que vimos la semana pasada y hoy, conocer a Cristo es obedecer sus mandamientos, los de Él. No los de la ley, no los de Moisés, los mandamientos de Cristo. Que aquí pierden muchos la salvación y la vida eterna, porque muchos siguen obedeciendo los mandamientos de la ley, los de Moisés, y no los de Cristo. Y nosotros debemos de, o el que quiera la salvación, debe de obedecer los mandamientos de Cristo. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 4, voy a leer. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice la Escritura: hijitos míos, estas cosas os he escrito, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo tiene que ser con la cláusula el que cree en Él. Y en esto sabemos que nosotros reconocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo puedo saber yo si realmente conozco a Cristo para tener la condición para vida eterna en que guardo sus mandamientos? ¿Qué es guardar sus mandamientos? Pues es la obediencia a los mandamientos. Él es la propiciación. ¿Sabe lo que significa la palabra propiciación? Es que estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Nos han rociado, como dice Pedro, estamos cubiertos. Todo aquel que no tenga la sangre de Cristo no tiene la luz del Espíritu Santo, y el Padre lo ve como una persona pecadora. El Padre lo ve como una persona a la que va a pasar el ángel de la muerte, se lo va a llevar. ¿Qué fue lo que hizo el ángel de la muerte? Personificada la muerte, porque la muerte no es ángel, no es un ser, no es nada. La muerte es un estado. Pero a veces la Biblia, para que entendamos, lo personifica. Cuando el ángel de la muerte pasa en Egipto, y sobre las casas que tenían la sangre del cordero hubo vida, y sobre las que no hubo muerte. Jesús es la propiciación. Nosotros estamos cubiertos, nos ha cubierto, de modo que cuando el Padre ve su humanidad, a nosotros no nos ve como seres pecadores. Dice, este tiene la luz, Él le voy a dar la bendición. Muchos de los beneficios o bendiciones que tenemos de ser cubiertos con la sangre de Cristo, texto anterior es de que tenemos un abogado, que si pecamos, porque vamos a pecar, abogado tenemos, a Jesucristo el Santo. Pero dice el versículo 4, el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo es conocer a Cristo? Es obedecer sus mandamientos. Que Cristo no nos dice, no te dejes de congregar. Que Cristo no nos dice, escudriña las Escrituras. Que Cristo no nos dice, haz el bien, no te canses de hacer el bien. Que Cristo no nos dice que hagamos la voluntad del Padre. Todos los mandamientos de Cristo, si nosotros no los hacemos, no conocemos a Cristo. Pero si yo digo, lo conozco, pero no me gusta guardar eso, entonces yo soy un mentiroso. Y la verdad no está en mí. Y la salvación tampoco. Ni la vida eterna tampoco. Tenemos una palabra llena de mandamientos de Jesús para el nuevo pacto, para el pacto que Él representa. Por eso tienen que ser los mandamientos de Cristo, los que Él haya dejado estipulado. Que gracias a Dios ya lo conocemos más con las clases que hemos llevado de la carta a los Hebreos. Ya sabemos más acerca de cuáles son los mandamientos de Cristo y cuáles son los mandamientos de Moisés. Para nosotros llevamos los mandamientos de Cristo, tenemos que guardarlos. Y uno de ellos conocido, y que fallamos porque no lo guardamos. Si no lo guardamos porque no lo conocemos, pero si digo que le conozco, entonces soy mentiroso, es cuando nos dejamos de congregar, pudiendo estar aquí. Entonces no lo conocemos porque no obedecemos los mandamientos. Y tenemos que, si es que nosotros queremos la eternidad, tenemos que cumplir con esta condición.
que es conocer a Jesucristo, al que el Padre ha enviado, a Él. Y una forma de conocer a Jesús es obedecer sus mandamientos, sin cambiarlos, sin modificarlos, sin quitarle, sin agregarle, sin sincretismo. La palabra sincretismo es cuando mezclamos pensamientos mundanos, terrenales, o de los sectarios a la sana doctrina. Es el sincretismo, cuando mezclamos cosas, cuando mezclamos conceptos humanos y terrenales a la sana enseñanza. Eso es el sincretismo, la mezcla de enseñanza de hombre con la enseñanza de Cristo. Y nosotros no tenemos o no debemos de llevar la enseñanza de hombres. Por eso siempre que uno se para aquí y dice, habla la Biblia, hermanos. No me escuchen a mí, escuchen a Dios. Es palabra de Dios. Y yo varias veces he repetido esto. Cuando es mi punto de vista, yo lo digo. Esto es mi punto de vista. Vamos a concluir ahí en Mateo, capítulo 15, con este asunto de los mandamientos de Cristo. Porque el propio Señor Jesucristo dice, en Mateo 15, versículo 7 al 9, dice: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y los mandamientos que debemos llevar son los de Jesús, del mediador del nuevo pacto, del que es el camino hacia el cielo, de que es la verdad, de que es la vida. Eso es conocer a Jesús. Porque si yo digo, le conozco, y yo llevo mandamientos de hombres, ¿cuál es el mandamiento de hombre? Ya fuiste el domingo en la mañana, ¿para que vas en la tarde? Es el mandamiento de hombres. Y el mandamiento de Jesús es de que congregados, donde estamos tres reunidos en mi nombre, poniéndose de acuerdo, ahí estoy yo. Aquí se pusieron de acuerdo antes, que las reuniones eran los miércoles y viernes, y el domingo en la mañana y en la tarde, y uno tiene que cumplir porque ese acuerdo no nada más es de hombres, porque ahí estuvo Jesús y ese se convierte en un mandamiento de Jesús para la congregación a la cual nos reunimos. Si hay otra congregación que se reúne el martes o jueves, debe ser un acuerdo que debe ser llevado a cabo. Es el mandamiento de Jesús. Uno de esos, porque hay muchos mandamientos que tenemos que obedecer, que tenemos que cumplir. Cuando hablamos de la ofrenda, el Señor Jesucristo allá en Hechos 20:35 por ahí dice, es más bienaventurado dar que recibir. Y es un mandamiento del Señor Jesús, que tenemos que ser dadivosos y tenemos que honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios con nuestros bienes también. Este es lo que es conocer a el Señor Jesucristo. Así que hemos visto, hermanos, hoy, ya para concluir, del estudio que vimos, o de la predicación, meditación, como le queramos llamar, que vimos la semana pasada, la condición para vida eterna es conocer al único Dios vivo y verdadero. Y ya vimos ahí que es tener amor, entender el temor de Jehová, ser fiel del Espíritu Santo y tener relación con Dios. Hoy hemos visto, la condición es conocer a Cristo, a Jesucristo, el que el Padre ha enviado. Cuidamos de los falsos Cristos, no diseñarnos un falso Cristo. Cristo se conforma con que yo nada más vaya una vez, con eso se debe conformar. Ese es un Cristo inventado por mí. Es imitarlo, es decir, crucificar nuestras pasiones y deseos de la carne, así como Jesucristo fue crucificado. Es confiar en el camino, que lo que ha estipulado es cierto, es con los hechos y es guardar sus mandamientos. Esto es lo que hemos visto el día de hoy. Dios lo bendiga a todos. Amén.